Compuestos no metal. Estarán formados por dos no metales. El no metal que se escriba en la fórmula a la derecha será el compuesto más electronegativo, que también estará más a la derecha en la tabla periódica. Emplearemos la nomenclatura de composición usando prefijos multiplicadores, que ya vimos en los óxidos de no metales. Siempre que no haya átomos metálicos, utilizaremos esta nomenclatura. Veamos algún ejemplo. PCl3. Leemos el primer no metal, como es el más electronegativo, acaba de un uro del otro no metal. Como tenemos 3 cloros, será tricloruro de fósforo. Otro ejemplo. Br F5. Flúor acabado en uro de bromo, como hay 5, pentafluoruro de bromo. Y por último, Si3N4. El nitrógeno acabado en uro de silicio, como hay 4, tetranitruro de trisilicio. Si ahora nos dan el nombre, escribiríamos la fórmula también al revés. Por ejemplo, pentasulfuro de dinitrógeno. Pentasulfuro de dinitrógeno. Pentacloruro de fósforo. Escribimos la fórmula al revés. Pentacloruro de fósforo. Y por último, triselenuro de diarsénico. Triselenuro del selenio de diarsénico. AS2, S3.